En este pasaje nos habla sobre la ira de Dios. Sé que es un tema poco predicado, sin embargo es un tema muy bíblico. Y no se llamaría la ira de Dios, sino se llamaría la santa ira de Dios, porque incluso su ira es santa, hermanos, impresionante. Y solo al estudiar ese atributo podemos ver cómo brilla su gracia. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? Es la manifestación del odio de Dios hacia el pecado. Dios aborrece el pecado, hermanos. Al Dios ser santo, su ira está sobre todo lo que no sea santo. Ojo, no es que Dios pierda su temperamento, sino que está completamente en control, pero entra su justicia. Vayamos al versículo 2. Nos dice la palabra de Dios, Jehová es Dios. ¿Qué palabra dice ahí, hermanos? No voy a hablar sobre el celo de Dios, aunque es un tema que me encanta. Lo dejaremos para más adelante. Pero dice la Biblia, y vengador, y después nos dice, Jehová es vengador y lleno de indignación. Celoso y vengador. A veces si alguien te diría, describe a Dios, yo creo que nunca dirían celoso y vengador. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Es Biblia sí o no, hermanos? Dios es celoso y Dios es vengador, hermanos. Lleno de indignación y venga a sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Versículo 3, me encanta este verso. Nos dice la Biblia, Jehová es tardo para la ira. Pregunta, ¿tiene ira, hermanos? Pero la guarda. Yo veo en la Biblia que Dios obra misericordia, misericordia, pero llega un momento en que dice, es suficiente, sigue mi ira. Es tardo para la ira, y después dice, es grande en poder, y después dice, no tendrá por inocente al culpable. Lo único que hila la palabra ira con la palabra no voy a tener por inocente al culpable es la palabra grande poder. Y nos muestra la grandeza de Dios, que solo Él mismo detiene su santa ira. Te voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo cuando iba a la casa de mis primas, cuando vivían aquí en México, ahorita ya viven en Estados Unidos. Pero ellos tenían, creo que eran 2 chihuahuas en ese momento. Y uno entraba a la casa, hermanos. Y rápido brincaban al tobillo, hermanos. No sé qué tengan con los tobillos esos chihuahuas, ¿verdad? Tienen el espíritu del anticristo. Y si tienes un chihuahua ya te ofendiste, discúlpame, hermano. Pero rápido al tobillo. Tanto los amaron que le sacaron su pasaporte y se llevaron a los perritos para allá. Hace bastantes años. Ahora no pensemos en un chihuahua, sino pensemos en un león. Si tú entras y ves un león, ¿el león te ataca, hermano? ¿Verdad que no? Pero si lo haces fulminante, Dios apacigua su ira. Pero si un día la deja, no deja huella, hermanos. Lo único que detiene la santa ira de Dios es que Él es grande en poder. ¿Sabes que solo alguien grande puede detenerse al actuar? Y Dios prueba a ser un Dios grande en poder, hermanos. Y no tendrá por inocente al culpable. Versículo 4 nos habla de su poder. Y nos dice, Él amenaza al mar y lo hace secar, angosta los ríos, Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de Él. Gloria a Dios por la grandeza de al Dios que servimos, hermanos. Los montes tiemblan delante de Él. Los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. Versículo 6, después hace una pregunta, y este libro es Juicio hacia Nínive. Y hace una pregunta, hermanos. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Contesten, ¿quién puede permanecer, hermanos? La palabra es absolutamente nadie permanecerá delante de su ira. Y después dice, ¿quién quedará en pie al ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego. ¿Quién permaneció en el diluvio? La tierra fue destruida y fue Dios. Amén, hermanos. Yo sé, hermanos, que cuando pintamos el diluvio
Los niños ahí en la escuela dominical siempre ponen un mar rojo, un sol con una carita feliz. Siempre hay una jirafa, hermanos. Siempre está una trompa de un elefante por ahí, hermanos. Como que siempre son los mismos animales, ¿verdad? Y ponen la escena como muy bonita, hermanos. Ahora yo quiero que te imagines cómo fue esa escena en la Biblia. Yo creo que el mar no era azul, sino rojo. Y yo creo que el arca estaba rasguñada de las personas. Por favor, quiero entrar. Pero es demasiado tarde. Dios es lento para la ira, grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. Ahora, Dios no destruyó a todos, porque cuando Dios ejerció su juicio en el diluvio, ¿a quién guardó, hermanos? A Noé y su familia. Gloria a Dios que no es parejo, amén, hermanos. Todo es personal. Cuando Dios trajo el juicio sobre Sodoma y Gomorra y destruyó todo, y hoy en día creen que es el mar muerto, sin embargo no destruyó a Lot, porque la Biblia dice el justo Lot y los ángeles que le daban prisa para que se salvase. Incluso cuando Dios ejecuta su juicio, es fiel porque lo hace personal, porque Él es un juez justo y perfecto, hermanos. Con las 10 plagas de Faraón, ¿a quién destruyó? Destruyó el lugar, hermanos, pero no destruyó al pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando hizo llover? Cuando se fue la luz y no se fue sobre su pueblo. Cuando mató a los primogénitos, pero no lo hizo con su pueblo. Incluso en su juicio, Dios es bueno y misericordioso con su pueblo. Gloria a Dios, hermanos. Y alguien pudiera pensar en este mensaje, y sé que es un mensaje que tendería a predicar más en la noche o un miércoles. Pero tal vez alguien pudiera decir, pero pastor, no que Dios es bueno. Guarda esto, hermanos. Dios es tan bueno que es justo. Y es tan justo que es bueno. Gloria a Dios. Con todo el contexto de lo que acabamos de leer, mira lo que dice el versículo 7. Jehová, ¿qué dice ahí, hermanos? Fíjate lo que acabamos de leer en el contexto. Lleno de indignación. No tendrá por inocente al culpable. Vengador. Y luego en el verso 7 brilla, hermanos. Jehová es bueno. Gloria a Dios que nuestro Dios es bueno, hermanos. Incluso en su juicio. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Qué bendición, hermanos. Al Dios ser justo es bueno y al Dios ser bueno es justo. Pensemos en una corte. Voy a poner un escenario difícil para entender lo que estoy diciendo. Supongamos que violaron a una persona. ¿Cómo crees que se va a sentir la familia de esa persona? Ofendida, indignada, ¿verdad que sí, hermanos? Vemos el acusado y vemos el juez. Ahora imagínate, por ahí está la familia diciendo, ¿qué va a pasar? Y llega el juez y dice, te perdono, vete libre. Pregunta, ¿cómo crees que se siente la familia de la persona que fue violada? Indignada. Pregunta, ¿el juez sería justo? ¿El juez tiene que obrar justicia, sí o no, hermanos? Si no sería malo, si no sería solapador. Y nuestro Dios es un juez justo. Gloria a Dios, hermanos. ¿Creemos que Dios es un mal juez, hermano? Contesten, hermanos, ¿sí o no? Dios es bueno, hermanos. Cuando un atributo está presente, los otros también lo están. No es que Dios dice, hoy voy a hacer amor y mañana voy a hacer justicia. No, su amor es justo y su justicia es amable. Todas sus características están presentes, amén, hermanos. Vayamos a Isaías capítulo 13, versículo 9. Isaías capítulo 13, versículo 9 dice la escritura. He aquí el día de Jehová viene. ¿Y qué palabra dice ahí, hermanos? Terrible y de indignación y ardor de ira. Para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecados. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 4.
Este pasaje que estamos a punto de leer es uno de mis pasajes favoritos, porque dice la Biblia: o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Hermano, despreciamos lo bueno que ha sido Dios. ¿Verdad que Dios ha sido bueno, hermanos? Y nos dice su paciencia, su longanimidad, en inglés es long suffering, que está dispuesto a sufrir por mucho tiempo. Eso es longanimidad, hermano. Ignorando que su benignidad, ¿a qué nos guía, hermanos? Al arrepentimiento. ¿A qué debería guiarnos la bondad de Dios, hermanos? Al arrepentimiento. Su bondad debería guiarnos a buscar a Dios. El pensar en su cuidado debería guiarnos a amarlo. El pensar en su provisión debería guiarnos a alabarlo. El pensar en su cuidado debería guiarnos a congregarnos y servirle, porque nuestro Dios es bueno, hermanos. Pero, con esto en mente, siguiente versículo, mira lo que dice. Pero por tu dureza. ¿Pero qué no te das cuenta que Él es benigno? ¿No te es suficiente que sea bueno para que te guíe al arrepentimiento? Sin embargo, la Biblia sabe que hay gente que no. Y dice la Biblia: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. A veces Dios, hermanos, no solo obra a través de su bondad, sino a veces a través de su juicio, a través de un virus. A través de un virus. A veces tenemos un cristianismo tan inmaduro que dice: bueno, ¿y por qué, si Dios es bueno, permitió el virus? ¿Y qué tal si Él mismo lo provocó, hermano, para que la gente buscara más de Dios y enternecer su corazón, y ni con eso buscaron a Dios? Salmos capítulo 7, versículo 11, miren lo que dice. Salmos 7:11 dice la Biblia: Dios es juez justo. Y después dice: Dios está airado contra el impío. ¿Cuántos días, hermano? ¿Entran esta clase de versículos en nuestra mente? ¿O tenemos un corto concepto de Dios? Tenemos que tener el concepto amplio, porque debemos de vivir para la gloria de Dios y para agradarle, hermanos. Y algo que nos motiva a hacerlo es conocer su santa ira. Amén. Su ira puede manifestarse en diversas maneras. La primera puede ser en desastres naturales. ¿Quién provocó el diluvio y Noé, hermanos? Entonces, si Él provocó el diluvio, ¿podrá también hacer terremotos? ¿Quién descendió fuego del cielo en la Biblia, hermanos? Dios puede ejercer su juicio contra una ciudad, país, continente o el mundo cuando Él quiera, porque es Dios. Vayamos a Génesis capítulo 6, versículo 7, brevemente. Génesis, qué bendición aprender Biblia, amén, hermanos. Que se escuche elogiado de las Biblias, hermano. Toma tu Biblia. Es una bendición poder leerlo en la palabra escrita. Dice la Biblia: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Quién destruyó la tierra, hermanos? Dios. Vayamos a Génesis 19:24. Génesis 19:24 dice la escritura: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, destruyó las ciudades, toda aquella llanura y todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Vayamos a Ageo capítulo 1, versículo 10. Ahí sí ya le dieron gracias a Dios por las pantallas, ¿verdad? Ageo, iglesia, Ageo, buenas tardes, buen provecho. Ageo 1:10 dice la Biblia: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre los trigos, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y las bestias, y sobre todo trabajo de las manos. La escasez incluso también viene de Dios. Amén, hermanos. Su juicio se puede ver tal vez en la naturaleza, como lo acabo de decir, cuando la maldad es demasiada en la tierra y Dios dice: es demasiado, y ejecuta su juicio con amor y con gracia, aunque es fulminante. Quisiera hacerte una pregunta, hermano. ¿Crees que hay maldad en la tierra? ¿Crees que Dios es un juez justo?
Yo solo quiero que pensemos en esta mañana, hermanos. ¿Crees que fue algo coincidente el terremoto que sacudió a México hace un tanto tiempo y se ablandó el corazón de todo México y todo México buscaba ayudar? ¿Cuánto tiempo le duró eso, hermano? ¿Un mes? Y luego, de la misma manera. No estoy diciendo que fue el santo juicio de Dios, pero también estoy diciendo, ¿y qué tal si sí lo fue? Medítalo y saca tu conclusión. También muchas veces Dios obra su ira por consecuencia de nuestro pecado. El pecado tiene consecuencias, hermano. Lo que uno siembra, uno cosecha. Vayamos a Oseas capítulo 8, versículo 7. A veces Dios permite que recojamos el fruto de nuestros pecados. Oseas 8:7 dice la Biblia, porque sembraron viento, ¿y qué dice ahí, hermano? Pero vas a cegar un torbellino. ¿Verdad que nunca recogemos lo mismo que sembramos? ¿Verdad que siempre debemos recoger un poquito más de lo que sembramos? Dice Dios, sembraste viento, pues ahora vas a recoger un torbellino. No tendrás mies, ni espiga, ni harina. Y si la hicieres, extraños la van a comer. Existen consecuencias porque el pecado tiene consecuencias, hermano. Hay enfermedades físicas, Dios restaura, pero hay enfermedades. Sí, Dios restaura, pero hay cirrosis, hay sida y hay cáncer, porque el pecado tiene consecuencias, hermano. Aquí y en China. Vayamos a Hebreos 12:5. Dice la Biblia, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirijo, diciendo, hijo mío, no menosprecies. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Sabes que Dios nos disciplina por un bien, hermanos? Y nos muestra sentir su vara por nuestro bien, para andar en sus caminos. Pregunta, hermano, si Dios no tratara contigo, a lo mejor ni siquiera vendríamos a la iglesia. Una vez prediqué un mensaje que me encanta titulado Un golpe de gracia, un golpe de amor. ¿Y sabes qué tiene que a veces darnos Dios, hermanos? O la otra vez dije una cachetada celestial, hermano. Unos le llaman aquí guajalotera, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo? Lo dejamos en cachetada celestial, hermano. Y a veces Dios te hace sentir su vara, pero después te restaura y te hace sentir su cuidado y su amor, y te das cuenta que lo hizo por nuestro propio bien. Amén, hermanos. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Y el 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Hermano, tú le has dicho a tu hijo, hago esto porque te... ¿Y con Dios, hermano? Con Dios también, ¿verdad que sí? Y lo hace por nuestro bien, ojo, hermanos. Porque si no, le daríamos rienda suelta a nuestra carne y haríamos lo que sea, pero no, nuestro Dios es un juez justo. Leí una frase, hermanos, que me encantó y decía esta frase: Señor, pero ¿por qué permites esto en mi vida? Y después dice, ya me acordé. Te lo voy a repetir. Señor, ¿por qué haces esto en mi vida? Ya me acordé. A veces simplemente basta que pausemos y digamos, ¿por qué? Y muchas veces Dios te dice, por esto. Amén, hermanos. Y ahí tendemos a decir, es que Dios no es bueno. No, Dios es más que bueno, iglesia. Y su juicio es con amor, por tu bien. Si no nos disciplina, no tendremos límites. Salmos 81:11. A veces, en su ira, Él remueve su protección de nuestra vida y nos deja andar en nuestro propio razonamiento. Dice Isaías 81:11, pero mi pueblo, ¿qué dice ahí, hermanos? No oyó mi voz. ¿Sabes qué hizo el pueblo? No oyó su voz. E Israel no me quiso a mí. ¿Qué sigue? Dice el siguiente texto. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Qué triste cuando Dios no pueda guiar a su hijo y deben guiarse solos. Y esa única es el camino de destrucción y apartarse de Dios. Amén, hermanos. Vayamos a Proverbios 1:24. Proverbios capítulo 1, verso 24, dice la Biblia, por cuanto llamé, ¿y qué dice ahí?
¿Cuántas veces Dios ha tratado en tu vida y en mi vida, en ciertas áreas, hermano? Y te dice Dios, hey, y tú dices, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión, ¿qué dice ahí? No quisiste, dice el Señor, también yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegaré como un torbellino. Más adelante dice, me buscarán de mañana y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Sabes que el temor de Dios es una decisión? Uno decide vivir bajo el temor de Dios y aparte es una buena decisión porque es el principio de toda sabiduría, hermanos. Ahora, qué triste que haya gente que se burle de las cosas de Dios o que pongan en duda su palabra. Pero llega un momento, hermanos, tan triste como lo dice ahí Oseas 4:17. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. O sea, llega un momento en que dice, has sido tan rebelde que ya no quiero ni tratar contigo. Dios nos guarde, hermanos. Es triste, pero hay personas que aunque se le apareciera Cristo encarnado, no cambiarían, hermano. Cuando su bondad nos debe guiar al arrepentimiento. Porque nuestro Dios ha sido bueno, hermanos. Amén. Vayamos a Romanos 1:18, miren lo que dice. Romanos 1:18 dice la Escritura, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que deteniendo con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, ojo, de modo que no tienen, ¿qué dice ahí? Nadie tiene excusa, hay un Dios y ese Dios es un juez justo, hermanos. Amén. Y después dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Y qué hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón, ¿qué dice ahí, hermanos? Fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen del hombre, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, hermanos. Y al final dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no solo los hacen, sino que se complacen con los que lo practican. Punto número 4. La ira venidera. Aquí hay una cierta ira al Dios tratar con nosotros, al ser un juez justo, pero Dios no ha desatado su ira. La Biblia le llama el día de la ira de Dios. Y será el día que desate toda su ira sobre aquellas personas que aún no lo reconocen como Salvador, hermanos. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6, verso 16. Dice la Escritura, y decía a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. La gente le decía, que las piedras caigan sobre mí. Y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, ojo, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira, fíjense lo que dice, ha llegado. Y esa es la misma pregunta que dice Ageo. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Desde Isaías está profetizado el gran día de su ira. ¿La ira de quién? Del Cordero. De la santa ira de Dios será derramada más que el diluvio, más que Sodoma y Gomorra, más que las plagas del faraón. Le llama la Biblia el día de la ira del Cordero. Y aún no ha llegado. Ahora, gloria a Dios que somos salvos, hermanos. Pero aquellas personas que están afuera sin Cristo, les vendrá el día de la ira del Cordero. Por eso debemos predicar el Evangelio. Por eso debemos tomar folletos y hablarles de la salvación en Cristo, hermanos. No falta quien diga, solo me quieren meter miedo.
me gustaría que les diera miedo. Y ese miedo los llevara a buscar a Dios, que es el principio de sabiduría. Pero hay gente allá afuera que escucha un mensaje y dice, no. La palabra de Dios es veraz, hermano. Apocalipsis 16, 19, miren lo que dice. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, fíjense, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Apocalipsis 19, 15. Dice la escritura, de su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara. ¿Qué dice ahí, hermanos? Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y aclaro que esto es Nuevo Testamento, hermanos. Para aquellos que tienen una doctrina extraña que hay cambios, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, hermanos. Punto número 5, hermanos. Hablando de su juicio para el inconverso, su ira y su juicio es eterno. Y creo que este es el punto más terrible a tocar en esta mañana. Para la justicia de Dios, hermano, guarda esto, el infierno es tan necesario como el cielo. Te lo voy a repetir. Para la justicia divina de Dios, tan necesario como hay un cielo, es necesario un infierno, hermano. La gente dice, bueno, todo a medias. No, nada es a medias, hermano. O es cielo o es infierno. Y cualquier iglesia que diga que hay un limbo o que hay un purgatorio es una falacia. La Biblia dice cielo e infierno, hermanos. Vayamos a Mateo 25, 41. Y si tú escuchas la palabra infierno y dices, pastor, yo no quisiera ir a ese lugar. Si somos salvos no iremos a ese lugar, hermanos, amén. Pero si estás en este lugar sin Cristo y no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Jesús para que tengas la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sabes que el infierno no fue diseñado para el ser humano? ¿Para quién fue diseñado el infierno, hermanos? Pero cualquier persona que no reconoce a Cristo también irá. Y después nos dice, vayamos a Apocalipsis 14:10. Apocalipsis 14:10 dice la Biblia, él también beberá del vino de, ¿qué dice ahí? La ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿dónde, hermanos? Encerrados en fuego, encerrados sin salida. Imagínate el dolor, imagínate la tristeza. El infierno es un lugar real, hermanos. Aunque este mundo se burle y diga que no es cierto, el infierno es real. Un lugar a donde van todos los mentirosos, cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, que rehusaron poner su fe en su Hijo. Juan 3:36, hermano, y con esto ilustro lo que estoy diciendo. Dices, es que tengo un familiar que dice que no existe, hermanos, es real. Y gloria a Dios que así como existe el infierno, también hay un cielo con calles de oro, con puertas de perlas, y estaremos con el Salvador para siempre. No te emociones mucho, hermano, ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Dice la Biblia, el que cree en el Hijo, ¿qué tiene, hermano? ¿Tú crees en el Hijo, hermanos? ¿Qué tienes? Gloria a Dios, hermanos, iremos al cielo. Y aunque ese mundo allá afuera se burle de nuestra fe, nosotros ausentes del cuerpo y presentes con nuestro bendito Salvador. Ahí no se acaba el texto. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Y luego qué dice, hermano? ¿Que se va al purgatorio? Sino que la ira de Dios está sobre él. Dios no es neutro. Cielo, infierno. No hay nada en medio, hermanos. Y al que es condenado, la ira está presente. En una ocasión había ilustrado esta verdad. Creo que puede entenderse muy bien. Creo que lo había hecho con el hermano Luis. El hermano Luis tiene su hija, ¿verdad? Conocemos a nuestra hermana Angelita.
que ya está bien grande, ¿verdad? Y supongamos, hermanos, solo para una ilustración, supongamos que su hija trabajara 2 años para con esmero poder comprarle algo a alguien que ocupaba. Y ella va y le dice: papá, dame trabajo. Y le da trabajo. Y trabaja Angelito 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años. Hace su ahorro. Con todo su esfuerzo, hermanos, va a la tienda, compra algo que se esforzó 2 años. Y llega y se lo da a alguien. Si tengo algo por aquí. Supongamos que es esto, hermanos. Y le dice: toma, te lo compré. Y que ese alguien diga: ¿cómo crees que va a actuar su papá? Dios te bendiga, hermano. Ya hasta se le pusieron los ojos rojos, lleno de indignación, como dice Nahum 1:3. ¿Tiene razón en indignarse? Rechazó el sacrificio de su hija. Eso es 2 años. Vámonos a la Biblia. 33 años perfectos para comprarte una eterna salvación. Y que este mundo diga: ¿Jesús salvarme? ¿Sabes qué dice Dios? No verás la vida, sino que la ira de Dios estará sobre ti. Su juicio es eterno. Amén, hermanos. A veces solo leemos: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No, pero también hay que leer: y el que no, la ira de Dios está sobre él, hermanos. La ira que cargó Jesús fue nuestro sustituto en la cruz. Gloria a Dios por su sacrificio, hermano. Isaías 53:5, hermanos, vayamos para allá. Y cada vez que pienso más en este pasaje, me parece impresionante lo que dice Isaías 53. Dice la Biblia: mas el herido fue, ¿por quién, hermano? Cristo no tenía que perdonar su pecado. Él fue perfecto, es perfecto y será perfecto. Murió por nuestras rebeliones, hermano. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Gloria a Dios, hermano. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Hermano, ¿notas ese pasaje? Que Dios puso en Jesús los pecados, lo que conlleva el decir: soy salvo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. No abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de su pueblo, nosotros, hermano, fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, fíjense, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y cómo quedará, hermanos? Gloria a Dios por el perfecto sacrificio de Cristo. El único que pudo decir allí en la cruz del Calvario: tetelestai, consumado es. Una salvación por gracia, por medio de la fe, para poder ir al cielo, hermanos. Es importante comprender la ira de Dios para poder comprender el sacrificio de Cristo. Jesús en la cruz fue más pesada la carga espiritual que el dolor físico, hermanos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, expiró nuestro Salvador. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amén, hermanos. Pensemos en Dios. Y estos pasajes deberían motivarnos a vivir para agradarle, hermanos. En todas las áreas de nuestra vida,
Qué satisfacción saber que nuestro Dios es justo. Amén, hermanos. Alguien diría, yo no alabaría a un Dios con tanta ira. Yo pienso todo lo contrario. Adoremos a aquel Dios que es un juez justo, que reina para siempre, hermanos. Terminamos en Apocalipsis 19:1. Y es lo que el escritor nos dice. Apocalipsis 19:1 dice: después de esto oí una gran voz, una gran multitud del cielo que decía: aleluya, salvación. Y allá no son 144,000, hermanos, es la muchedumbre como la arena. Y en el cántico de los redimidos, ahí estaremos tú y yo alabando a Dios por la eternidad, hermano. Una gran multitud que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Fíjense lo que dice, hermanos. Porque sus juicios, siguiente verso, leeré hasta el 6. Porque sus juicios, ¿qué dice ahí, hermanos? Y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos a la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Nuestro Dios reina. No reinaba, no reinará. Nuestro Dios reina, hermanos. Qué bendición tener un Dios así de grande. Amén, hermanos. Un día Dios dejará ir toda su ira completa a Satanás, quien anda alrededor buscando a quien devorar, a quien desanimar, a quien sembrando duda, tentándonos. Y qué bendición servir a un Dios grande, poderoso, que nos venga y que reina, amada iglesia. Jehová reina. Vivamos para Dios, hermano. Vivamos para su gloria. Demos y dediquemos nuestra vida a nuestro Dios y tengamos confianza en nuestro Dios. Por eso no se equivocó Pablo al decir: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano.